Un cordial saludo. Dando respuesta a la unidad 2, fase 2, apropiación epistémica del curso Psicología Política, junto con mis compañeros Diana Patricia Arevalo Sierra, Elce Constanza Dueñas, Germán Adolfo García y quien se suscribe, Julián Alberto González. Vamos a dar respuesta a la pregunta problema que se nos formuló en la fase en mención. La pregunta de estudio es la siguiente: ¿qué piensa usted que puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Bueno, con relación a esa pregunta, la psicología política, en términos generales, estudia la conducta de los individuos en relación con las diferentes formas de poder. Es decir que la subjetividad política y la toma de decisiones en este ámbito, estudiando el comportamiento y comunicaciones de percepción del poder. Entonces, la psicología de las masas, y etcétera. Entonces, la psicología política es una herramienta clave, considero yo, para poder descubrir y explicar el comportamiento político desde donde se facilita que los ciudadanos puedan intervenir con éxito en asuntos políticos y organizacionales. De acuerdo, Julián. Mira que yo estaba consultando una fuente, es un profesor investigador muy reconocido acá en Colombia, se llama Álvaro Díaz Gómez, y él realizó una autobiografía en donde hablaba de todo el proceso investigativo de incorporación pues de la psicología en la política colombiana. Y mira que estaban hablando, el tema es muy interesante, estaban hablando de toda la intervención psicológica que hubo en los procesos de paz que se vienen realizando los últimos años. En todos estos procesos ha sido súper importante el tema psicológico. Se ha abordado desde la psicología muchísimo y eso ha permitido conversaciones muchísimo más acertadas para llegar a puntos a puntos de conciliación que no se habían contemplado antes. Entonces, también es bueno aportar esto. La psicología política, claro que sí ayuda en el tema de la cultura política en Colombia, porque estamos abordándolo ya culturalmente desde la psicología y se ha visto la importancia de incursionar desde este ámbito para mejorar las políticas en Colombia. Entonces, sí es importantísimo. ¿Ok? Bueno, digamos que aunado a lo que ustedes dicen, es importante también tener en cuenta algo y es que de por sí nosotros los seres humanos como sujetos ya somos individuos pues que están sujetos al tema político, somos sujetos políticos, ¿sí? Y eso lo hemos reflejado en todos los contextos pues en los cuales nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, si uno dirige su mirada 20 años atrás, estamos hablando de 1990 y antes del 2000, ¿no? Pues había política tradicional, ¿sí? De pronto el comportamiento sí estaba más enfocado en lo que nosotros conocemos como con los partidos, las tendencias a ciertos, pues, ideologías políticas. Pero del 2000 hacia acá hay algo que se adicionó y fue el auge de las tecnologías. ¿Y eso qué ha hecho? Ha hecho que la gente, su comportamiento, sus ideas, pues se cambien, se modifiquen y de alguna manera, pues ya analizar el comportamiento tiene que ser más complejo, tiene que entender esas nuevas formas de vida que han influenciado en cada sujeto y entonces eso también tendríamos que tenerlo en cuenta relacionado a lo que ustedes dicen, ¿no? El tema mental, el tema del comportamiento, porque todas esas ideas se ven afectadas, pues justamente porque hoy en día la información está ahí, a la mano, gracias a la tecnología, pero eso se presta para que hayan confusiones, para que la gente pues tergiverse la información y asimismo pues para que la tendencia política sea más fuerte. Entonces considero que por ese lado la psicología sí puede aportar, obviamente es una labor mucho más compleja porque pues analizaría el comportamiento humano desde diferentes premisas. Bueno, compañeros, la psicología política sí aporta a la construcción y también aporta a hacer cambios en esa cultura histórica. Eh, es entendido que la psicología política nace por una realidad, nace por una necesidad, por el conflicto armado desde la década de los 70. Entonces,
digamos que esa psicología, de acuerdo a diferentes investigaciones, lo que nos generan son herramientas para tener más claro lo que está pasando en Colombia. Y entonces, al tener más claro lo que pasa en Colombia, nos dan esas herramientas a través de la psicología política para poder entender esa realidad. Y es una manera de generar conciencia y de involucrarnos para mirar el qué hacer, ¿no? Y el generar políticas públicas para hacer esos cambios. Entonces, todos, cada persona, independientemente del entorno político, social, económico, cultural, hacemos parte de esa cultura política. Entonces, la psicología es una de las tantas herramientas que nos ayudan a poder sensibilizarnos y romper paradigmas para poder enfrentar situaciones difíciles. Eh, digamos, como todos hacemos parte de esa psicología política, pues la idea es que nosotros no nos quedemos en esa zona de confort y de pronto por ignorancia nos salgamos y no busquemos las maneras y las herramientas para hacer parte de ese cambio. Entonces, la psicología política lo que hace es generarnos un despertar frente a la realidad y hay evidencias de esa cultura, digamos, política gracias a la psicología política y es el caso de ahorita del acuerdo de paz, el caso de el comité de la verdad, ¿no? Que son referentes para hacer valer nuestros derechos, para reivindicar a las víctimas y esos comités nos muestran una gran realidad. Entonces es totalmente, digamos, válido Ok. decir que la psicología política sí contribuye a esa Sí, construcción así de es. cultura política. O sea, retomando lo que dice el compañero Germán y Elsie, creo que para ello es necesario que exista un empoderamiento de la naturaleza y el concepto de la psicología política. Digamos que ella siempre ha existido, pero nunca se le ha dado la determinación que debemos. En cuanto a lo que decía el compañero Germán, en cuanto a la tecnología, es como una introducción de nuevas iniciativas académicas y estos movimientos y esas nuevas introducciones de las iniciativas académicas hacen que los movimientos sociales que permitan cada vez más la inclusión de la psicología política en la construcción de escenarios de cultura política. Entonces vemos en movimientos como el ambientalismo, el pacifismo, el derecho de la mujer, entre otros, que están transformando la naturaleza de la política democrática actual hasta el punto que están ampliando los métodos aceptados de la participación política. Entonces, sí, efectivamente, la psicología política está influenciando directamente la construcción de la cultura política. Lo que pasa es que no se le ha dado como el nombre correcto o no se ha identificado como tal. Exactamente. Digamos que el tema de la cultura política es esa. ¿Cuál es la cultura política en Colombia? Porque hay tantas vías, hay tantos caminos, por decirlo de alguna manera, en que uno podría cuestionar, preguntar hacia dónde va realmente dirigida y qué es lo que la fundamenta, qué es lo que justifica que cada uno tenga su manera de pensar. Y eso se ve reflejado pues en los comportamientos y en la idea, en las ideas que pues que se ven manifestadas en los grupos, en los colectivos que se van creando, en las organizaciones. Ahí es donde la psicología política entraría como a actuar. Bueno, en este orden de ideas, no sé si quieren aportar alguna conclusión corta y básica con relación a la pregunta. Conclusión, efectivamente, ay, perdóname, Elsie. En conclusión, y para no alargarlo más, porque creo que nos pasamos de los 5 minutos, efectivamente la psicología política, claro que ayuda a fomentar la cultura política en el país y está confirmado por todos los referentes bibliográficos que tenemos, por toda la información que acabamos de brindar. Entonces, en conclusión, claro que sí. Y bueno, yo determinaría que hay que analizar unos factores desde el área de estudio, desde nuestro caso de la psicología, mirar estos tres factores, ¿no? Que son importantes a la hora de hablar y determinar lo que es la psicología política. Primero pues tenemos la parte cognitiva, los conocimientos y creencias del sistema político, la parte afectiva, esos sentimientos hacia el sistema político,
Y en la parte evaluativa, esos juicios y opiniones del sistema político. Serían tres componentes básicos en los cuales toda persona del área de las ciencias sociales pues, debe intervenir y para poder hacer un papel eficaz y comprensible desde el término de la política y desde todo ese factor de la psicología política. Así es. Bueno, compañeros, no sé si tienen algo más que aportar. No. Bueno, entonces muchas gracias por su espacio y hasta una nueva oportunidad. Bueno, Gracias. Bueno, chao. gracias.